Precisamente también estuvo el presidente de Asojuntas de acá de San José del Guaviare y a quien le damos la bienvenida, Jairo Coy, bienvenido a Marandúa. Y cuéntenos, usted estuvo allí y habló de un tema supremamente especial para acá, para el departamento. Sí, a ver, un buenos días a todo el equipo de Marandúa, a Laura, a ti que estuviste en Villavicencio, sea un poquito tarde porque salió tarde de San José, pero gracias a Dios y gracias a nuestro defensor del pueblo, Edison Martínez, y al del nivel nacional, el doctor Carlos Camargo, logramos participar en esta audiencia. Allí estuvieron 4 asojuntas, estuvo Retorno, estuvo San José, estuvo Capricho y estuvo el Boquerón. Y allí es un sentir de todo el sector del Meta y parte del Guaviare y Putumayo y Caquetá, debido a la confusión que hay en cada uno de nuestros territorios de acuerdo al orden público. Pues allí dentro de nosotros la propuesta que hizo San José del Guaviare es que el gobierno nacional agilice lo más pronto posible esos diálogos regionales para poder llegar a que haya una paz en el departamento. Aquí reclamamos el derecho a la vida, el derecho a la no violación a los derechos humanos, pero para llegar a eso debemos de sentarnos en una mesa y que haya paz en este departamento, no solamente en el Guaviare, sino en los 4 departamentos que participaron allí. Fue una petición que le hicimos muy directamente a todos los funcionarios que iban allí, habían funcionarios de todos los ministerios, del derecho de paz, había del medio ambiente, estaban los de la Defensoría del Pueblo. Y esa petición, cómo rápidamente organizamos ese tema, porque es que estamos hablando del cese al fuego y de hostilidades, y cuando hablamos de hostilidades pues hablamos de quedarse un poquitico quietos sin cobrar vacunas, sin hacer todas esas cosas a nuestros campesinos, y eso les reclamó los alcaldes. Quiero agradecerle mucho al alcalde de Retorno y Calamar porque se dieron un discurso muy fuerte defendiendo el tema del campesino. Y allí la pelea de nosotros es que se han violado los derechos humanos, no solamente por parte de los grupos al margen de la ley, sino por también el gobierno nacional. El gobierno nacional desde 1971 se creó se trajo la primera sustracción que hicimos en el departamento del Guaviare en el 71, hace 50 años, y de ahí para acá no se ha vuelto a tocar esto, y allí nadie controló eso, ni los alcaldes, ni los gobernadores, ni el gobierno nacional dijeron por dónde va la línea. Pues allí empezó el primer desorden, y allí la gente empezó a fundarse en diferentes partes, y hoy en el departamento del Guaviare hay gente que lleva 70 años, que ya muchos de ellos se han muerto y los que están allí son los hijos, pero están en zona de reserva. Nosotros tenemos 2 temas aquí, es el zona de reserva campesina y zona de área forestal, de ley segunda, más los parques. Esos son los temas que nosotros tenemos. Y allí tenemos una cantidad de gente que vive en esas fincas, que vive en esos sectores. ¿Qué le estamos pidiendo al gobierno nacional? Pues que busquemos la posibilidad de que le titulen, porque le van a hacer otro contrato de uso de suelo, como lo venía haciendo el gobierno anterior por 10 años, pero este va a 30 años, pero la gente no quiere firmar ese contrato de uso de suelo, la gente quiere que en esos asentamientos grandes que hay, pues que al menos se pueda sustraer ese pedazo. Hablamos por ejemplo de Tomachipán, de Miraflores, que está casi encima la sustracción, y hay una cantidad de colonos que llevan allí. ¿Cómo no nuestros colonos venden las fincas baratas? ¿Cómo nuestros colonos están allí en la frontera agrícola, no venden sus fincas? Pues haciéndoles un reconocimiento ambiental, y yo proponía allí en esa audiencia que se creen los guardianes forestales, esos guardianes forestales que le paguen a las familias que están allí. El gobierno nacional y por la sentencia 4360 se declara al departamento del Guaviare, se declara a la Amazonía como zona de derecho, sujeto de derecho. Pero es que aquí también en el Guaviare y en esta zona hay gente que son ya de la Amazonía, nuestros hijos ya son de la Amazonía, nosotros fuimos fundadores, pero los que están aquí son de la Amazonía. ¿Cuáles son los derechos de ellos? Sí. Hoy se declara el campesino sujeto de derecho también, y cuáles son los derechos que tiene. Que no pueden llegar a esas zonas las maquinarias verdes a darle a un campesino porque está en zona de reserva, está en parques. Que no puede llegar la maquinaria a las vías porque está en zona de ley segunda. Y eso es lo que está violando y violentando en este momento los derechos humanos de nuestros campesinos. Allí tiene que llegar eso, tiene que llegar la salud, sí, tiene que llegar la educación, tiene que llegar el agua potable, tienen que llegar los servicios. Y eso estamos reclamando. Hoy en el Congreso de la República, en el presupuesto nacional, en el plan de desarrollo que presentó el gobierno nacional, hay un miquito ISS. Entregamos a los campesinos un uso de suelo por 30 años. Lo que queremos y lo que estamos buscando y lo que vamos a buscar y a pedirle a los representantes a la Cámara y a nuestros senadores es que eso no quede así, que se sustraigan esas áreas,
que sostaigan esas áreas con una reglamentación y con unos compromisos. Hoy en el departamento del Guaviare hay firmados, yo creo que alrededor de unos 500 compromisos de conservación ambiental. Y los campesinos antiguos que habían en el departamento del Guaviare no tumbaron sus fincas. Hay gente que lleva 50 años y tiene 100 hectáreas y ha tumbado 30 hectáreas. Pero ese viejito vendió, por un lado, porque le dijeron que la tierra no era de él. La desmotivación tan grande que hay en los campesinos diciendo que no les van a asegurar esas tierras, que no. Entonces llega otro y le regala a huevo y le dice, si su finca tiene título, se la pago a 10 millones de pesos, sí, o a 8 millones. Pero si su finca no tiene título, se la pago a 1 millón de pesos. Entonces el viejito que le toca así, no, yo no tengo título, entonces se la pago a ese precio si usted quiere. Esas personas, esos terratenientes están viniendo a comprar esas tierras, pues compran ese pedazo y tumban toda la montaña que había, y se está creando ese tema en el departamento del Guaviare. Pero el día que ese campesino tenga un salario o un sueldo por conservar esa montaña y por conservar esas áreas de allí, tenga la plena seguridad que no va a regalar la tierra. Y eso es lo que nosotros queremos, la cantidad de recursos que llegan a Colombia de todo el mundo para conservación ambiental es mucho. Algunas ONG sí aprovechan del departamento del Guaviare, yo lo decía en mi discurso allá, y es que los únicos que tenemos territorio son las juntas de acción comunal, los indígenas y las alcaldías, son los únicos que tienen territorio. Cuando nosotros creamos una junta de acción comunal, nosotros creamos los linderos y ese territorio es de la junta de acción comunal donde está ubicado. Esas juntas de acción comunal el gobierno mismo las creó en las zonas forestales. El gobierno mismo, desde el Ministerio del Interior antes y después del Ministerio de Gobierno, se crearon las juntas de acción comunal con resoluciones desde 1980 en zonas de reservas forestales. ¿Qué es lo que hay que hacer hoy? Buscar la posibilidad de legalizar eso con el compromiso de que esas personas conserven ambientalmente eso. Si nuestros jóvenes lo logramos, que se les haga un reconocimiento en esas zonas, que se les pague un salario en esas zonas por conservar esas montañas, selvas, tengan la plena seguridad que cuando venga una persona a comprar, le va a decir, lo primero que le va a decir la Junta de Acción Comunal, vea señor, si usted va a comprar ahí, la primera limitación es que usted no puede tumbar, nadie se le va a meter a ese proceso. Esas son las propuestas de nosotros, créese en esos guardianes forestales. Guardianes forestales, esos guardianes forestales, los jóvenes que también y los jóvenes que son hijos de nosotros claro, nosotros hay llegamos que como hay colonos. que garantizar ese relevo generacional Pero nuestros hijos ya son amazónicos. Sí. ¿Cómo ellos también le garantizamos ese compromiso? Bueno, ¿y qué va a pasar entonces? Eso se discutió, digamos, entre ustedes, los que estaban allí en esta audiencia y demás. ¿Ahora qué sigue? ¿Esto que queda aquí se consolida? ¿Lo van a presentar ante el gobierno? ¿Qué les dijeron? ¿Cuál va a ser el paso a seguir? Esas propuestas las escucharon porque había participación de todo el gobierno. Allí lo único que faltó fue el presidente de la República. Pero le enviamos un mensaje frente al tema de los diálogos regionales, que son supremamente importantes. Nosotros queremos sentarnos y aquí caemos todos, pero que nos sentemos con los acuerdos, porque es que hay mucha confusión. Los presidentes de la Junta de Acción Comunal quieren renunciar. Yo tengo varias solicitudes donde los presidentes quieren renunciar por ese tema, porque se sienten encerrados, y no es así, es cómo podemos llegar a esos diálogos. Y lo otro es que, ya terminando, pues hablamos con el representante de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, doctor Camargo, y la idea con él es seguir haciendo el trabajo acá. Sí. Él hizo una exposición más o menos que era lo que debía de cumplirse en el campesino y que era lo que debía tener. Y es eso. Ese es un tema. El otro tema es que vamos a buscar la posibilidad de entregar un documento al Congreso de la República, a ver cómo buscamos la posibilidad de reformar esa ley 160. Esa ley 160 es del 59. Nosotros cuando nos titularon aquí había alrededor de 15.000 habitantes, hoy tenemos 130.000 habitantes. Y el área que nosotros tenemos son 281.000 hectáreas, 281.000 hectáreas nomás sustraídas. ¿Cómo ampliamos un poco eso con el compromiso, Laura? Porque es que el compromiso es ese. Cuando nosotros nos ampliaron la zona de reserva, había unos compromisos y nunca se cumplieron porque no se hizo presencia. Hasta el 2000, diría yo, que al gobierno nacional no le importó dónde estábamos nosotros metidos. Desde ahí para acá ya se ha venido creando las zonas especiales, la aplicación de las normas, persiguiendo el campesino, no hay planes de mejoramiento de praderas, no hay planes de mejoramiento de seguridad alimentaria, porque no puede ir un tractor allá porque Estado está permitido, está es un área prohibido, no está permitido. Entonces todas esas cosas es violar los hay que coordinar realmente todo, exacto, hay que coordinar hasta dónde los derechos humanos y los derechos ambientales pueden coexistir en el mismo territorio. Sí, claro, esa es la idea, ese es el reto, ¿no? Sin afectar el tema de los indígenas, medio ambiente, sin afectar las comunidades indígenas y sin afectar los derechos propios de los campesinos que también están por tantos años viviendo allí. Porque nada se gana con que usted esté planteando, el gobierno nacional esté planteando que va a fortalecer el sector rural en el tema de producción,
pero resulta que ya no puede ir un tractor. Estamos hablando de que no se debe tumbar. Entonces se viene al gobierno nacional, se le viene al alcalde, se le va al gobernador, el gobernador es que necesitamos un tractor para dar en tal parte. No se puede llevar el tractor porque eso es ley segunda. Y si Claro. no mecanizamos las tierras, pues la gente ¿qué va a tener que hacer? Seguir tumbando para sembrar su pedacito de maíz. O lo hacen a con comida. escondidas y el tema es Exactamente. que todo el tema que es a escondidas afecta aún más porque no hay control, no hay presencia de las instituciones en esas zonas tan alejadas, quedan a merced de grupos ilegales que sí ejercen un control mucho más directo y fuerte a sus intereses, por supuesto, y entonces ahí es donde volvemos al tema, ¿no? Hay que realmente hablar las cosas como son y que el gobierno entienda lo que están proponiendo los campesinos en este caso. Que se tenga en cuenta a la hora las juntas de acción comunal, las veredas, porque yo lo decía ya, y es que cuando el gobierno nacional se sentó con las FARC a hacer el proceso de paz, nunca por lo regular se llamaron las juntas de acción comunal, la guerrilla nunca llamó las juntas de acción comunal, ni el gobierno nacional, para que se sentaran los tres a ver cuáles eran los problemas del campo. Lo que planteó las FARC, que fueron algunas cosas importantes, pero debieron de haber escuchado al campesino. Hoy, ¿qué queremos? Que las juntas de acción comunal sean esos avances, que la junta de acción comunal tenga las facultades y le puedan normatizar a la junta de acción comunal, decir, mire, este es el compromiso de ustedes, vamos a respaldar a la junta de acción comunal, sus jóvenes, sus familias, se va a buscar la posibilidad de esos guardianes de bosques, pero que haya un compromiso con la junta de acción comunal para que esto tenga salida. De resto, no le veo... No los llaman a ese tipo de procesos, digamos, y negociaciones, sin embargo, sí los llaman para cuando hacen presencia en territorio y tienen que Exactamente. responder por algún tipo de situación con la comunidad, cuando se les informa algún tipo de mensaje, también sí llaman a los presidentes de Junta de Acción Comunal. Sí, claro. Tienen que dar muchas veces la vida en medio de estos procesos de la dinámica social que se presenta y todo el tema de violencia que se presenta en los territorios. Así que vamos a estar... Y muchas veces los presidentes lo que tienen que ir es hacer levantamientos de Por eso. que están allí. O sea, sí los tienen en cuenta para que hagan todo el tema de presencia y de apoyo en el territorio, tanto para el gobierno como para los grupos ilegales. Sí, claro. O sea, sí, eso es claro. de parte y parte. Eso es de Entonces parte y los parte. llaman y entonces son los presidentes de junta los que tienen que estar lidiando de lado y lado, pero a la hora de tomar decisiones no los tienen en cuenta. Esa es una de las desmotivaciones de las juntas de acción comunal y de los presidentes a punto de Claro, renunciar. claro. Entonces, pues nosotros Pues el queremos peligro eso que y- significa además para ellos y esos ahí antecedentes que hay. Escuchamos un mensaje anoche del gobierno nacional donde quiere que se ponga el gobierno nacional, los representantes a la Cámara, los alcaldes y gobernadores de acuerdo con las comunidades para desarrollar actividades importantes. Entonces me parece que se puede hacer. El departamento del Guaviare ha estado presto para todo. Sí. Lo decía yo allá, el primer departamento que erradicó la coca en el país fue el Guaviare. Y le cumplió al gobierno nacional, el gobierno nacional no le cumplió con el PENIS. Y en estos momentos diría que se está aumentando la siembra de coca en el departamento del Guaviare por el gobierno nacional no haber cumplido con los recursos Definitivamente. que venían para y el la PENIS en el departamento incertidumbre en la del que Guaviare. seguimos con el PENIS, ¿no? Bueno. Todavía no hay una certeza de que venga, de que haya recursos de los proyectos. Seguimos en La una propuesta incertidumbre. eran 19 millones de pesos hace 5 años. No. Hoy esos 19 millones de pesos no valen 9 millones de pesos con, Sí. con la devaluación tan Es tremenda que terrible. llevamos en el y el replanteamiento de esos proyectos que no va para, que muchos ya no van para ningún lado. Entonces, Recordamos ¿para qué que seguir en ellos también? un bultico de abono valía 50.000 pesos, hoy vale 250.000 pesos. Imagínese Un usted. animal, la cabeza de un kilo de Imagínese. ternero valía 4.000 pesos, hoy vale 8.000, el Sí. 50% más. Y seguimos dando sobre los mismos recursitos y no vemos la posibilidad de Difícil. salir adelante. Ese tema también lo tocamos allá muy fuerte porque no se ha cumplido, realmente no le han cumplido a la comunidad. El departamento del Guaviare a nivel nacional y mundial fue el primer departamento que erradicó la coca en Colombia Sí. y no se le cumplió con ese compromiso. Entonces Muy- han sido incumplimientos. Yo le agradezco a usted ahorita ya, a ti que llegaste allá importantísima esa audiencia, muy importante, porque Sí, te escucharon claro. todos los sectores, los campesinos, las organizaciones campesinas que hay, que son de la región y seguimos apoyando esas organizaciones, menos esas ONGs que vienen de otra parte a que nosotros le firmemos y sellan los recursos. Muy bien, A ustedes, gracias. Dios los bendiga y muchas gracias.